¿Alguna vez has estado en una situación donde las personas te trataron como si fueras nada, como si fueras invisible, como si tu presencia no importara en absoluto? ¿Has experimentado alguna vez esa sensación aplastante cuando alguien deliberadamente intenta humillarte delante de otros, pensando que pueden salirse con la suya porque creen que eres impotente? Pues déjame contarte algo que te va a sacudir hasta el fondo del alma. Lo que me sucedió no fue simplemente otra historia de acoso laboral o humillación social. No, esto fue algo mucho más complejo, mucho más satisfactorio y mucho más devastador para aquellos que eligieron convertirme en su objetivo. Mi nombre no importa ahora mismo, pero lo que sí importa es lo que estoy a punto de compartir contigo, porque esta historia te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre el poder, la venganza y la justicia. Verás, yo estaba viviendo una doble vida. No del tipo que estás pensando, no era ningún agente secreto ni nada relacionado con el crimen organizado. No, mi doble vida era mucho más sutil, mucho más estratégica y, honestamente, mucho más poderosa que cualquiera de esos escenarios de Hollywood que seguramente estás imaginando. En la superficie, yo era simplemente otro empleado más en Morrison y Asociados, una firma de consultoría de tamaño medio en el centro de Seattle. Usaba la misma ropa aburrida de oficina que todos los demás. Me sentaba en la misma silla incómoda de escritorio. Asistía a las mismas reuniones interminables que adormecían la mente y sonreía educadamente cuando mis colegas hacían sus pequeñas bromas a mi costa. Para ellos, yo era David Chen, el tipo callado del departamento de finanzas que nunca hablaba en las reuniones, que siempre comía solo en su escritorio durante el almuerzo, que nunca se unía a ellos para el happy hour los viernes por la tarde. Yo era el objetivo perfecto para su entretenimiento, su saco de boxeo emocional, su impulso para el ego cada vez que necesitaban sentirse superiores. Pero aquí está lo que ellos no sabían, lo que no podían haber imaginado ni en sus sueños más salvajes. El nombre en mi escritorio, David Chen, eso era real. Pero lo que no estaba en ese escritorio, lo que no estaba en ningún directorio de empleados, lo que no era conocimiento común para nadie excepto un grupo muy selecto de personas, era que yo también era David Chen, el beneficiario principal y accionista controlador del fideicomiso familiar Chen. Y ese fideicomiso, mis amigos, ese fideicomiso era dueño del edificio donde trabajábamos. Ese fideicomiso era dueño del estacionamiento donde ellos aparcaban sus preciosos autos de lujo que apenas podían pagar. Ese fideicomiso era dueño de la cafetería en la planta baja donde gastaban $15 cada mañana en sus lates sobrevalorados. Ese fideicomiso tenía intereses controladores en el banco que mantenía sus hipotecas, en la firma de inversiones que gestionaba sus cuentas de jubilación, en la compañía de bienes raíces que era dueña de los edificios donde vivían. Yo no era simplemente un empleado cualquiera al que podían empujar. Yo era, literalmente, la persona que era dueña del suelo que pisaban, y ellos no tenían absolutamente ninguna idea. Ahora, probablemente te estés preguntando por qué alguien como yo, alguien con ese tipo de riqueza y poder, estaría trabajando en un empleo normal en una firma de consultoría. La respuesta es complicada, pero voy a intentar explicártela porque es crucial para entender toda esta historia. Después de que mi padre falleció hace 3 años, heredé todo: el fideicomiso, las propiedades, las inversiones, los negocios, todo. Pero mi padre, él era un hombre sabio, más sabio de lo que jamás le di crédito cuando estaba vivo. Una de las últimas cosas que me dijo, uno de los últimos consejos que me dio antes de que el cáncer se lo llevara, fue esto: nunca olvides de dónde vienes, David. Nunca olvides lo que se siente ser ordinario. El poder sin perspectiva es tiranía. La riqueza sin sabiduría es desperdicio. Así que le hice una promesa, justo ahí en esa habitación de hospital, con las máquinas pitando y las luces fluorescentes zumbando constantemente. Le prometí que pasaría al menos 5 años trabajando en un empleo normal, viviendo una vida normal, experimentando el mundo de la manera en que la mayoría de las personas lo experimentan, no como David Chen el heredero, sino como David Chen el empleado. Mi padre quería que yo entendiera la lucha, que comprendiera lo que significaba trabajar para otra persona, que entendiera las dinámicas del poder desde abajo hacia arriba,
no solo desde arriba hacia abajo. Así que eso fue exactamente lo que hice. Tomé un trabajo en Morrison y Asociados bajo mi nombre real, pero sin ninguna mención de mis antecedentes familiares, mi fondo fiduciario o mi extenso portafolio de propiedades. Me convertí, para todos los efectos prácticos, en simplemente otra abeja obrera más en la colmena corporativa. Durante los primeros 2 años, no estuvo tan mal, te juro. Claro, el trabajo era a veces tedioso. Y sí, tenía colegas que eran competitivos o distantes, pero nada que no pudiera manejar con relativa facilidad. De hecho, disfruté del anonimato, de la simplicidad de todo aquello. Me despertaba, iba al trabajo, hacía mi trabajo, volvía a casa a mi modesto apartamento en Capitol Hill, y vivía una vida que se sentía notablemente normal considerando que podría haber estado viviendo en un ático con vista a Puget Sound. Mantuve mi promesa a mi padre, y honestamente, estaba aprendiendo muchísimo sobre la naturaleza humana, sobre los negocios desde el nivel más básico, sobre las luchas reales que las personas enfrentaban con el alquiler, con los costos de atención médica, con los préstamos estudiantiles que los asfixiaban mes tras mes. Fue humillante de una manera que nunca esperé, y me encontré creciendo como persona, desarrollando empatía y comprensión que sé que no habría ganado si simplemente hubiera entrado en una oficina ejecutiva en algún lugar y hubiera comenzado a dar órdenes desde el primer día. Pero entonces, hace aproximadamente 6 meses, todo cambió de una manera que nunca hubiera podido anticipar. Fue cuando Victoria Sterling se unió a nuestro departamento como la nueva directora senior. Victoria era todo lo que yo no era, al menos en la superficie. Ella era ruidosa donde yo era callado, agresiva donde yo era mesurado, llamativa donde yo era discreto. Conducía un Tesla rojo brillante que parecía gritar, «Mírenme», cada vez que entraba al estacionamiento. Usaba ropa de diseñador que probablemente costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de las personas, y se aseguraba absolutamente de que todos supieran que tenía un MBA de Wharton, y había trabajado en Goldman Sachs durante 3 años antes de unirse a nuestra firma. Desde el primer día, Victoria parecía tenerme en la mira, como si yo fuera un blanco pintado especialmente para ella. Todavía no estoy completamente seguro de por qué eligió enfocarse en mí específicamente. Tal vez fue porque no la adulaba de la manera en que los demás lo hacían, cayendo a sus pies cada vez que ella entraba a una habitación. Tal vez fue porque no parecía impresionado por sus credenciales o sus bolsos de diseñador que llevaba como trofeos. Tal vez fue simplemente porque yo era callado, y ella interpretó eso como debilidad, como una invitación abierta para pisotearme. Cualquiera que fuera la razón, ella decidió desde muy temprano que yo sería su objetivo favorito, su juguete personal para romper. Comenzó de manera pequeña, casi imperceptible al principio. Hacía comentarios en las reuniones sobre mis contribuciones, siendo inútiles o fuera de tema, incluso cuando claramente no lo eran, y otros habían dicho cosas mucho menos relevantes. Me asignaba los peores proyectos, aquellos que nadie más quería tocar, los que requerían trabajar hasta tarde en la noche, o venir los fines de semana mientras todos los demás disfrutaban de su tiempo libre. Programaba reuniones importantes durante mi hora de almuerzo, y luego me criticaba por comer en mi escritorio durante las discusiones del equipo, como si yo hubiera elegido esa situación. Reenviaba mis correos electrónicos a otras personas con comentarios sarcásticos sobre mi estilo de escritura o mis sugerencias, asegurándose de que yo estuviera en copia para que pudiera ver exactamente lo que pensaba de mí. Acepté todo esto con calma, principalmente porque seguía recordándome a mí mismo la promesa que le había hecho a mi padre. Esto era temporal, esto era una experiencia de aprendizaje. Esto estaba construyendo carácter, haciéndome más fuerte, dándome esa perspectiva que mi padre había querido que tuviera. Pero Victoria no estaba satisfecha con solo hacer difícil mi vida laboral. No, ella quería más. Quería humillarme, quebrarme, hacer que renunciara o suplicara o llorara como un niño. Y reclutó a otros para unirse a su cruzada contra mí. Marcus del departamento de ventas, quien siempre estaba buscando impresionar a los superiores sin importar a quién tuviera que pisar en el proceso. Jennifer de marketing, quien parecía disfrutar genuinamente del sufrimiento de otras personas,
como si le diera algún tipo de satisfacción perversa. Y Brian, el asistente de Victoria, quien haría literalmente cualquier cosa que su jefa le dijera, sin cuestionar nunca la moralidad o las consecuencias de sus acciones. Juntos, formaron esta pequeña coalición de crueldad, y yo me convertí en su fuente principal de entretenimiento, su forma de pasar el tiempo aburrido de oficina. El punto de quiebre llegó un viernes por la tarde, hace 3 meses, exactamente. Estábamos teniendo nuestra reunión trimestral de toda la compañía, y toda la empresa estaba reunida en la sala de conferencias principal. Aproximadamente 80 personas, incluyendo todos los socios senior, los jefes de departamento, y los diversos miembros del equipo de toda la organización. Era una de esas reuniones obligatorias donde las personas pretendían prestar atención, mientras en realidad revisaban sus teléfonos o planeaban secretamente su fin de semana. Victoria estaba presentando los resultados trimestrales de nuestro departamento, de pie al frente de la sala con su cabello perfectamente peinado y su traje de $1000 que probablemente había comprado específicamente para esta ocasión, haciendo clic en sus diapositivas de PowerPoint con la confianza de alguien que creía que era dueña del mundo entero. Y entonces, hizo algo que todavía hace que mi presión arterial aumente cuando pienso en ello. Cuando recuerdo ese momento de traición absoluta, puso una diapositiva titulada Análisis de rendimiento del departamento, y ahí, justo en el centro de la pantalla para que todos lo vieran, había un gráfico que mostraba métricas de rendimiento individual para todos en nuestro departamento. Pero aquí está la cuestión. El gráfico estaba completamente fabricado. Era una mentira absoluta de principio a fin. Ella había manipulado los datos deliberadamente para hacer que pareciera que yo era el peor empleado en todo el departamento, como si estuviera arrastrando a todos los demás hacia abajo, como si fuera peso muerto que la compañía estaba cargando por piedad u obligación. La sala se quedó en silencio mientras ella señalaba mi nombre en la parte inferior de ese gráfico falso, disfrutando claramente de cada segundo de mi humillación pública. Nunca olvidaré lo que dijo a continuación. Las palabras están grabadas en mi memoria como si hubieran sido talladas con fuego. Su voz estaba goteando desprecio, lo suficientemente alta como para que todos la escucharan claramente. Como pueden ver, algunos miembros del equipo claramente no están dando la talla, comenzó, y mi corazón se hundió porque sabía exactamente a dónde iba esto. David aquí hizo un gesto hacia mí, sentado en la última fila donde siempre me sentaba tratando de ser invisible. David ha tenido un rendimiento consistentemente deficiente en todas las métricas que rastreamos. Su tasa de finalización de proyectos es la más baja del departamento. Sus puntuaciones de satisfacción del cliente son abismales, y francamente, su presencia en el equipo ha sido más una responsabilidad que un activo para todos nosotros. Hizo una pausa para dar efecto dramático, dejando que sus palabras se hundieran, dejando que todos se volvieran y me miraran, dejando que la humillación me lavara como una ola gigante. De hecho, me reuní con recursos humanos esta semana, continuó, sus labios curvándose en lo que solo puedo describir como una sonrisa satisfecha y cruel, para discutir si deberíamos continuar su empleo aquí en Morrison y Asociados. Ahora, quiero ser claro contigo, no soy alguien que se enoja fácilmente, te lo juro. Siempre he sido del tipo que piensa antes de reaccionar, que considera las consecuencias, que toma el camino más alto cuando es posible, porque así me educó mi padre. Pero sentado ahí en ese momento preciso, con 80 pares de ojos clavados en mí, con susurros comenzando a ondular a través de la multitud como una ola de chismes, con la expresión autosatisfecha de Victoria quemándose en mi memoria, algo dentro de mí cambió fundamentalmente. No fue solo ira, aunque había mucha de esa emoción hirviendo en mi interior. Fue una claridad fría y cristalina, como cuando el hielo se forma sobre un lago en invierno. Una realización de que el experimento de mi padre, por valioso que hubiera sido durante estos años, había terminado oficialmente, que había aprendido todo lo que necesitaba aprender de esta experiencia, todas las lecciones que mi padre había querido que absorbiera, que estas personas crueles, mezquinas y de mente pequeña, habían cruzado una línea que no podía ser descruzada, un límite que una vez atravesado,
No tenía vuelta atrás. Me levanté lentamente de mi asiento en la última fila, tomándome mi tiempo, dejando que el silencio se profundizara. La sala se quedó aún más quieta si eso era posible, como si todos estuvieran conteniendo la respiración colectivamente. La sonrisa de Victoria vaciló solo un poco, probablemente porque esperaba que yo saliera corriendo de la sala avergonzado, o que me quedara ahí sentado y lo aceptara como había aceptado todo lo demás que me había lanzado durante los últimos 6 meses de tormento. Pero no hice ninguna de esas cosas que ella esperaba. En cambio, caminé por el pasillo entre las filas de sillas, mis pasos resonando en la sala de conferencias silenciosa como tambores de guerra, hasta que estuve parado justo frente a ella, justo al lado de esa pantalla de proyección, con sus mentiras y datos manipulados brillando para que todos los vieran. La miré, realmente la miré por primera vez en meses, y vi algo en sus ojos que había visto antes en otras personas que me habían subestimado a lo largo de mi vida. Esa mezcla particular de confianza y crueldad, esa certeza absoluta de que era intocable, de que estaba ganando este juego, de que me había puesto exitosamente en mi lugar para que todos lo vieran. Y entonces sonreí. Te lo juro. No fue una sonrisa enojada, no fue una sonrisa amenazante, sino una sonrisa genuina que salió desde lo más profundo de mi ser, porque en ese momento me di cuenta de algo absolutamente hermoso, algo que me llenó de una sensación casi eufórica. Me di cuenta de que estaba a punto de ver el mundo entero de Victoria colapsar a su alrededor, y ella no tenía absolutamente ninguna idea de que se avecinaba la tormenta. Gracias por esa presentación, Victoria, dije, mi voz tranquila y firme resonando en el silencio. Fue muy esclarecedora, muy reveladora, muy creativa también, debo admitir. Especialmente aprecié los gráficos fabricados. Debe haberte tomado bastante tiempo crear todos esos datos falsos de la nada. Su cara se puso roja como un tomate, y comenzó a balbucear algo sobre cómo me atrevía a acusarla de fabricación, pero levanté mi mano para silenciarla. Todavía no había terminado, ni siquiera había comenzado realmente. ¿Sabes qué es interesante?, continué, aún sonriendo con esa misma calma serena. He aprendido mucho trabajando aquí durante los últimos años. He aprendido sobre negocios, sobre personas, sobre dinámicas de poder en el lugar de trabajo. Pero principalmente, he aprendido sobre el carácter humano, o más específicamente, sobre la falta absoluta de él en ciertas personas. Algunas personas en esta sala podrían estar preguntándose por qué alguien como yo, alguien que todos ustedes parecen pensar que es incompetente e inútil, ¿por qué me he quedado a pesar de todas las, digamos, técnicas de gestión creativas que se han empleado para alentar mi partida durante estos meses? La sonrisa de Victoria había desaparecido completamente ahora, reemplazada por confusión y los primeros indicios de preocupación genuina. El resto de la sala estaba absolutamente hipnotizado. Nadie respiraba siquiera. Nadie estaba revisando sus teléfonos ahora. Eso te lo puedo garantizar. Tenía la atención completa e indivisa de todos en esa habitación. La razón por la que me he quedado, expliqué con calma, es porque le hice una promesa a mi padre antes de que muriera. Le prometí que experimentaría la vida como un empleado regular, que entendería lo que significa trabajar para otra persona, navegar por la política corporativa, lidiar con personas difíciles y situaciones injustas. Él quería que tuviera perspectiva antes de asumir el negocio familiar, antes de tomar el control de todo lo que él había construido durante su vida. Y tengo que decir, Victoria, has sido una maestra absolutamente excelente en ese sentido, la mejor profesora que podría haber pedido. La mejor parte de humillar a alguien que lo merece no es el acto en sí mismo. Créeme cuando te digo esto. No, la mejor parte es ver la realización lentamente amanecer en su cara, ver cómo entienden poco a poco que han cometido un error terrible e irreversible. Ese momento preciso cuando la comprensión comienza a filtrarse como agua a través de las grietas, cuando las primeras semillas de duda echan raíces, cuando su fachada de confianza comienza a agrietarse como hielo delgado bajo presión insoportable. Podía verlo sucediendo en tiempo real mientras estaba parado ahí frente a todos, observando cómo la expresión de Victoria cambiaba de confusión a preocupación, y luego,
a algo que se aproximaba al miedo puro. Pero ella todavía no entendía el alcance completo de lo que estaba sucediendo, de la magnitud del error que había cometido. Todavía no. No completamente. Ella todavía estaba operando bajo el supuesto de que yo era simplemente un empleado descontento, que finalmente se estaba defendiendo, probablemente pensando que iba a renunciar dramáticamente o hacer algunas amenazas vacías sobre demandas o reportarla a recursos humanos. No tenía ni idea de que el suelo bajo sus pies ya se estaba desmoronando, que todo lo que pensaba que sabía sobre el poder y el control estaba a punto de voltearse completamente al revés. Saqué mi teléfono de mi bolsillo y pude ver los hombros de Victoria relajarse ligeramente, probablemente con alivio. Probablemente pensó que solo iba a salir furioso después de revisar algo en mi teléfono, darle la satisfacción de verme derrotado y retirándome con la cola entre las piernas. En cambio, abrí un correo electrónico que había estado guardado en mi carpeta de borradores durante 3 meses, desde que la campaña de Victoria contra mí realmente se había intensificado y vuelto insoportable. Era un correo electrónico que había escrito pero nunca había enviado. Un correo electrónico que había estado guardando como un arma cargada, esperando el momento adecuado para apretar el gatillo y dejar que la verdad explotara. Y este momento, justo aquí frente a 80 testigos, con los gráficos fabricados de Victoria todavía brillando en la pantalla detrás de nosotros, este era definitivamente el momento correcto que había estado esperando. «Déjame hacer una llamada rápida», dije, mi voz aún calmada y controlada. «Te prometo que solo tomará 1 minuto, y creo que todos aquí lo encontrarán bastante interesante, bastante revelador de hecho». Marqué un número que había memorizado hacía meses y puse el teléfono en altavoz para que toda la sala pudiera escuchar cada palabra de la conversación. Sonó 2 veces antes de que una voz familiar respondiera. Una voz que conocía desde que era adolescente. «Oficinas del Fideicomiso Familiar Chen, habla Robert». La voz pertenecía a Robert Martínez, el asesor legal principal del fideicomiso, y alguien que había conocido desde que tenía 15 años, desde que mi padre comenzó a enseñarme sobre el negocio familiar. «Hola Robert, soy David. Estoy en Morrison y Asociados ahora mismo, en la reunión trimestral de toda la compañía». Hubo una breve pausa, y pude escuchar la sonrisa en la voz de Robert, cuando respondió, claramente entendiendo exactamente lo que estaba sucediendo. «Ah, ¿finalmente es el momento?» «Creo que sí», confirmé, sintiendo una sensación de alivio mezclada con anticipación. «¿Podrías verificar para todos aquí exactamente quién es dueño del edificio en el que estamos parados actualmente?» «Por supuesto», respondió Robert, su voz tomando un tono más formal y profesional que resonó perfectamente en la sala silenciosa. «La propiedad ubicada en 1500 Fifth Avenue, Seattle, Washington, que alberga a Morrison y Asociados junto con varios otros inquilinos comerciales, es propiedad de Fifth Avenue Holdings, LLC, que es una subsidiaria de propiedad total del Fideicomiso Familiar Chen. El beneficiario principal y accionista controlador de ese fideicomiso es David Chen. ¿Hay algo más que necesites que verifique?» Miré alrededor de la sala, observando cómo las caras cambiaban a medida que las personas comenzaban a hacer los cálculos mentales. Comenzaban a conectar los puntos que habían estado ahí todo este tiempo pero que nadie había visto. Algunas personas parecían confundidas, otras parecían conmocionadas, y algunas, las más rápidas para entender, parecían absolutamente horrorizadas por las implicaciones. «Sí, de hecho», dije manteniendo mis ojos fijos en Victoria, quien se había puesto completamente pálida como si toda la sangre hubiera drenado de su rostro. «¿Puedes también verificar quién es dueño de la estructura de estacionamiento adyacente a este edificio? Eso también sería Fifth Avenue Holdings LLC, propiedad del Fideicomiso Familiar Chen», confirmó Robert sin dudarlo. «Y ya que estamos en esto», continué, mi voz volviéndose un poco más dura ahora, un poco menos amigable, «¿puedes decirle a todos quién es dueño de Cornerstone Real Estate Management, la compañía que gestiona la mayoría de los edificios de apartamentos en este vecindario?» El Fideicomiso Familiar Chen adquirió una participación controladora del 72% en Cornerstone Real Estate Management en 2019, respondió Robert con perfecta claridad.
Gestionan aproximadamente 43 propiedades residenciales en el área metropolitana de Seattle, incluidos varios edificios de apartamentos de gran altura en los vecindarios de Belltown y Capitol Hill, donde muchos profesionales jóvenes viven. Observé el rostro de Victoria mientras las implicaciones comenzaban a hundirse como piedras en agua profunda. Su edificio de apartamentos era gestionado por Cornerstone. Lo sabía porque había hecho mi tarea durante meses. Había hecho mi negocio saber exactamente dónde vivía cada uno de mis torturadores, qué conducían, dónde tenían sus cuentas bancarias y qué vulnerabilidades tenían en sus vidas financieras, no porque sea algún tipo de acosador o persona obsesionada, sino porque el conocimiento es poder, y había estado reuniendo ese poder silenciosamente durante meses, esperando pacientemente el momento en que necesitaría desplegarlo como un arsenal completo. Una cosa más, Robert, dije, y ahora ya no estaba sonriendo en absoluto, mi expresión seria y enfocada. ¿Puedes verificar la relación del fideicomiso familiar Chen con Pacific Northwest Financial Services? El fideicomiso posee una participación del 41% en Pacific Northwest Financial Services, lo que nos convierte en el mayor accionista individual, confirmó Robert con el mismo tono profesional. Tenemos 3 asientos en su junta directiva y una influencia significativa en las decisiones de política de la compañía. Gracias, Robert. Eso será todo por ahora. Estaré en contacto más tarde esta tarde para discutir los próximos pasos. Terminé la llamada y miré lentamente alrededor de la sala, deliberadamente, haciendo contacto visual con varias personas que habían participado o permitido la campaña de Victoria contra mí durante todos estos meses. Pacific Northwest Financial Services era la compañía matriz del banco, que tenía hipotecas para al menos la mitad de las personas en esta sala. Lo sabía con certeza. También era la firma de inversiones que gestionaba las cuentas de jubilación corporativas de Morrison y Asociados, lo que significaba que tenía influencia sobre los futuros financieros de prácticamente todos en esta habitación. El silencio en esa sala de conferencias era absolutamente ensordecedor, tan profundo que podías escuchar el zumbido de las luces fluorescentes en el techo. Era el tipo de silencio que presiona sobre ti, que hace difícil respirar, que parece extenderse para siempre incluso aunque probablemente solo duró unos pocos segundos antes de que alguien se atreviera a moverse o respirar. Podía ver las mentes de las personas corriendo como locomotoras, calculando furiosamente, tratando de descifrar qué significaba esto para ellos personalmente, si me habían cruzado de alguna manera, si se habían reído de los chistes de Victoria sobre mí, si habían contribuido a mi humillación de cualquier forma grande o pequeña. Marcus del departamento de ventas se había puesto blanco como una sábana, probablemente recordando todas las veces que había hecho comentarios sarcásticos sobre mi ropa o mi comportamiento callado, pensando que era divertido burlarse del tipo tranquilo. Jennifer de marketing estaba mirando fijamente sus manos en su regazo, rehusando encontrar los ojos de nadie en la sala. Y Brian, el fiel asistente de Victoria, parecía que realmente podría estar físicamente enfermo en cualquier momento. Su cara había adquirido un tono verdoso preocupante, pero Victoria misma, ella todavía estaba intentando mantener algún vestigio de control, todavía tratando de salvar la situación incluso aunque cualquier persona racional podía ver que estaba mucho más allá de cualquier salvación posible. Su voz, cuando finalmente la encontró, era temblorosa pero desafiante, aferrándose desesperadamente a su autoridad que se desvanecía. Esto es, comenzó. Luego aclaró su garganta e intentó nuevamente con más fuerza. Esto es completamente inapropiado. No puedes simplemente hacer amenazas como esta en un entorno profesional. Esto es acoso laboral. Y voy a reportar esto ¿a quién exactamente? Interrumpí, mi voz cortando a través de su tartamudeo como un cuchillo afilado. ¿A recursos humanos? Déjame ahorrarte el problema y el tiempo. Abrí otro contacto en mi teléfono, esta vez enviando un mensaje de texto rápido en lugar de hacer una llamada. En 30 segundos, mi teléfono vibró con una respuesta. Lo sostuve para que Victoria pudiera ver claramente la pantalla. Era un mensaje de Caroline Edwards, la directora de recursos humanos de Morrison y Asociados. El mensaje decía: recibí tu documentación. Reunión de emergencia de la Junta programada para las 4 p.m. de hoy.
Manejaremos esto apropiadamente y con la seriedad que merece. ¿Ves, Victoria? Expliqué, deslizando mi teléfono de vuelta en mi bolsillo con calma deliberada. He estado documentando todo meticulosamente. Cada revisión de desempeño falsificada, cada métrica fabricada, cada instancia de acoso e intimidación laboral que has perpetrado. Tengo correos electrónicos guardados. Tengo grabaciones de voz de las reuniones donde me humillaste. Tengo testimonios de otros empleados que tenían demasiado miedo para hablar, pero que finalmente encontraron el coraje para decir la verdad. He estado construyendo un caso contra ti durante meses, solo esperando que fueras demasiado lejos, que cruzaras la línea final. Y felicitaciones. Con este pequeño truco de hoy, con tu presentación completamente fabricada diseñada para humillarme frente a toda la compañía, finalmente has cruzado la línea de comportamiento poco profesional a mala conducta procesable, que tiene consecuencias legales reales. El cambio en la atmósfera de la sala era palpable, como si el aire mismo hubiera cambiado de composición. Las personas que habían estado alineadas con Victoria, de repente estaban muy interesadas en el patrón de la alfombra o en los letreros de salida de emergencia, cualquier cosa para evitar el contacto visual. Los socios senior, que habían estado sentados en la primera fila, luciendo cada vez más incómodos con cada segundo que pasaba, estaban intercambiando miradas significativas, que hablaban volúmenes sobre sus propios cálculos internos. Ellos también estaban haciendo sus propios cálculos ahora, descubriendo cuánto de su negocio, sus contratos de arrendamiento, su financiamiento, estaba conectado a empresas que yo controlaba o sobre las cuales tenía influencia significativa. Déjame ser muy claro sobre algo importante, dije, dirigiéndome a la sala en general ahora en lugar de solo a Victoria. No creo en usar el poder para castigar a las personas por desaires menores o conflictos de personalidad insignificantes. Si Victoria simplemente hubiera sido una jefa exigente, o incluso solo alguien con quien no me llevaba bien personalmente, habría terminado mi tiempo aquí y seguido adelante sin que nadie supiera quién era yo realmente, manteniendo mi promesa hasta el final. Pero lo que ella hizo, lo que algunos de ustedes le permitieron hacer sin objetar, fue mucho más allá de las diferencias profesionales o los desacuerdos laborales normales. Esto fue acoso sistemático, humillación pública deliberada y sabotaje profesional intencional basado en información completamente fabricada. Eso no es liderazgo, eso no es gestión efectiva, eso es abuso de poder, puro y simple, y no tiene lugar en ningún ambiente de trabajo civilizado. Me volví hacia Victoria, quien ahora se estaba aferrando al borde del podio de presentación como si fuera lo único que la mantenía de pie, como si sus piernas pudieran ceder en cualquier momento. Y aquí está exactamente lo que va a suceder a continuación. Expliqué con claridad absoluta. Dentro de la próxima hora, los socios senior van a recibir un informe detallado, documentando cada instancia de mala conducta que he experimentado o presenciado durante mi tiempo aquí en esta empresa. Van a enfrentarse a una elección muy simple. Pueden abordar esto seriamente, implementar cambios reales y significativos en la cultura de la empresa y salvar cualquier relación comercial que puedan querer mantener con el fideicomiso familiar Chen y sus diversas participaciones e inversiones, o pueden intentar barrer esto bajo la alfombra y pretender que esto nunca sucedió, que todo esto fue algún tipo de malentendido. Pero debo mencionar, continué, mi voz volviéndose más fría ahora, más calculada, que el fideicomiso familiar Chen está actualmente en el proceso de revisar todas nuestras propiedades de bienes raíces comerciales aquí en Seattle. Estamos decidiendo qué propiedades conservar a largo plazo, cuáles vender a otros inversores, y cuáles renovar y reutilizar para diferentes propósitos comerciales. El contrato de arrendamiento de Morrison y asociados en este edificio se renueva en 6 meses exactamente. Estoy seguro de que pueden imaginar cómo una decisión como esa podría estar influenciada por qué tan seriamente la compañía toma el acoso laboral y las prácticas comerciales éticas, ¿verdad? Las implicaciones colgaban en el aire como una hoja de guillotina, suspendida sobre cuellos vulnerables. No estaba haciendo amenazas directas, simplemente estaba declarando hechos claros, pero todos en esa sala entendían exactamente lo que estaba diciendo, sin necesidad de palabras adicionales.
Si Morrison y asociados no manejaba esta situación de manera apropiada, podrían encontrarse buscando un nuevo espacio de oficina, posiblemente a tasas de alquiler significativamente más altas en un mercado competitivo, o peor aún, podrían encontrarse lidiando con complicaciones inesperadas en sus relaciones bancarias, sus cuentas de inversión, las hipotecas de sus empleados que de repente podrían volverse mucho menos favorables. ¿Alguna vez has visto el sentido completo de la realidad de alguien hacerse pedazos en tiempo real, como un espejo cayendo al suelo? No es como en las películas donde hay algún momento dramático de reconocimiento, y luego se acabó limpiamente. No, es más lento que eso, más doloroso de presenciar si realmente prestas atención. Es ver a alguien pasar por la negación, luego la ira, luego la negociación, luego el miedo, todo en el lapso de unos pocos minutos que parecen extenderse como horas. Victoria pasó por todas esas etapas psicológicas clásicas justo ahí, frente a todos nosotros, y fue casi doloroso de observar. Primero vino la negación pura y dura, el rechazo a aceptar la realidad. «Esto es ridículo», dijo, su voz aumentando de tono hasta convertirse casi en un chillido. «Estás inventando esto. No puedes posiblemente. No hay manera de que pudieras». Su voz se fue apagando mientras la realidad comenzaba a filtrarse. Luego vino la ira ardiente, la rabia de alguien que ve su mundo colapsar. ¿Sabes qué? Bien, está bien. ¿Y qué si tienes dinero? ¿Y qué si tu familia es dueña de algunos edificios? Eso no te da el derecho de venir aquí y amenazar a la gente. Eso no te hace mejor que nadie más. Sigues siendo el mismo hombre patético y callado que no podía defenderse por sí mismo hasta ahora. La dejé desahogarse, dejar que cavara su hoyo más profundo, con cada palabra que salía de su boca. Cada palabra que decía estaba siendo escuchada por 80 testigos, incluidos los socios senior que se veían cada vez más horrorizados con cada segundo que pasaba, cada nueva revelación. Cuando finalmente se quedó sin vapor, respirando con dificultad y luciendo ligeramente desquiciada, respondí en el mismo tono calmado y mesurado que había mantenido durante toda esta confrontación. Tienes absolutamente razón sobre una cosa, Victoria. Tener dinero no me hace mejor que nadie más. Mi padre me enseñó eso, y es una de las lecciones más importantes que he aprendido en mi vida. Pero aquí está lo que no pareces entender, lo que te has negado a comprender. Esto no se trata de dinero o poder o quién es mejor que quién. Esto se trata de consecuencias. Hiciste una elección consciente de tratar a otro ser humano como menos que humano, de humillar sistemáticamente a alguien, de crear un ambiente de trabajo hostil deliberadamente, y de fabricar información para dañar la carrera de alguien. Esas acciones tienen consecuencias reales, no porque yo sea rico, sino porque lo que hiciste estuvo mal, fundamentalmente mal. Si yo hubiera sido simplemente otro empleado sin recursos y sin recurso legal, si hubiera sido alguien que realmente dependía de este trabajo para pagar su alquiler y alimentar a su familia, lo que hiciste podría haber destruido completamente su vida. Estabas dispuesta a hacer eso. Estabas ansiosa por hacer eso. Disfrutabas haciendo eso. Y la única razón por la que no funcionó es porque casualmente estaba en una posición donde en realidad no podía ser dañado por tu crueldad de la manera que pretendías. Pero eso no hace que la crueldad sea menos real o menos incorrecta moralmente. La fase de negociación llegó a continuación, predecible como el amanecer. La voz de Victoria bajó, se volvió casi suplicante, desesperada. «Mira, David, tal vez podamos resolver esto entre nosotros», dijo, sus manos temblando visiblemente ahora. «Tal vez fui demasiado dura contigo a veces. Tal vez podría haber manejado las cosas de manera diferente. Somos profesionales. Podemos superar esto, ¿verdad? No necesitamos hacer que esto sea más grande de lo que necesita ser». Sacudí mi cabeza lentamente, con firmeza pero sin crueldad innecesaria. Esto dejó de ser solo sobre tú y yo en el momento en que pusiste ese gráfico fabricado en esta pantalla frente a toda la compañía. Lo hiciste público, lo hiciste oficial, e involucraste a todos los demás en tu pequeño juego. No hay manera de retractarse ahora. No hay forma de deshacer lo que ya está hecho. Y luego, finalmente, inevitablemente, llegó el miedo. Miedo verdadero y genuino,
mientras el peso completo de lo que había hecho y a quién se lo había hecho finalmente, verdaderamente, se hundió en su conciencia. Su cara pasó de roja a blanca, a casi gris ceniza. Sus manos estaban temblando incontrolablemente. David, por favor, susurró, su voz apenas audible en la sala silenciosa. Tengo facturas que pagar, tengo una carrera por delante, tengo una reputación que proteger en esta industria, por favor. Lo sé, dije en voz baja pero firme. Y yo también tenía esas cosas. La diferencia fundamental es que estaba dispuesto a arriesgar las mías por principios, por hacer lo correcto. Tú estabas dispuesta a destruir las mías por entretenimiento personal, por diversión cruel. Deja que eso penetre profundamente en tu conciencia y reflexiona sobre ello. Me alejé de ella entonces, dirigiéndome a los socios senior directamente, haciendo contacto visual con cada uno de ellos. Caballeros, dije, asintiendo hacia los 3 hombres sentados en la primera fila que parecían que desesperadamente deseaban estar en cualquier otro lugar del universo en este momento. Estaré en contacto con ustedes esta tarde para discutir cómo avanzamos desde aquí. Espero que podamos resolver esto de una manera que sea profesional y justa para todos los involucrados. Bueno, para todos los que merecen justicia, de todos modos. Y con eso, salí de esa sala de conferencias con la cabeza en alto, dejando atrás 80 personas en silencio atónito, una matona humillada que finalmente había conocido su igual, y el comienzo de lo que se convertiría en una transformación completa de la cultura laboral en Morrison y Asociados. Mientras caminaba por el pasillo hacia mi escritorio para recoger mis pertenencias personales, porque sabía con certeza que no regresaría como empleado, sentí algo que no había sentido en meses de tormento. No era exactamente satisfacción, no era venganza, sino algo más cercano a la paz verdadera. La paz de saber que había honrado los deseos de mi padre hasta el final, que había aprendido las lecciones que él quería que aprendiera sobre la naturaleza humana y el carácter, y que cuando llegó el momento de defenderme y defender lo que era correcto, lo había hecho con claridad, con dignidad y con el tipo de justicia mesurada que mi padre habría aprobado completamente. No fui a casa esa tarde después de recoger mis cosas. En cambio, fui a visitar la tumba de mi padre en el cementerio Lakeview, algo que hacía cada pocos meses cuando necesitaba sentirme conectado con él, cuando necesitaba su consejo silencioso. Me senté allí en el césped junto a su lápida, mirando la vista del lago Washington en la distancia con las montañas Olympic recortadas contra el cielo, y le conté todo lo que había sucedido con cada detalle. Le conté sobre Victoria, sobre los gráficos fabricados, sobre finalmente revelar quién era yo realmente, sobre la expresión en la cara de todos cuando se dieron cuenta de que habían estado atormentando a alguien que literalmente era dueño del suelo que pisaban cada día. Papá, le dije a la piedra que llevaba su nombre y las fechas de su vida demasiado corta, finalmente creo que entiendo lo que estabas tratando de enseñarme con todo esto. No se trataba solo de entender la lucha o construir carácter o ganar perspectiva sobre la vida, aunque esas cosas eran importantes y valiosas. Se trataba de aprender que el poder sin compasión es tiranía, pero la compasión sin la voluntad de usar el poder cuando es necesario, es debilidad que permite que la crueldad prospere. Querías que fuera lo suficientemente fuerte como para soportar las dificultades, pero también lo suficientemente fuerte como para enfrentarme a la crueldad cuando la viera, para no permitir que el abuso continuara sin consecuencias. Espero haberte hecho sentir orgulloso hoy, papá. Espero que desde donde estés puedas ver que tus lecciones no fueron en vano. El sol se estaba poniendo sobre el lago, pintando el cielo en tonos de naranja intenso y púrpura profundo, y por primera vez en meses de sufrimiento, me sentí verdaderamente en paz con todo lo que había sucedido, con cada momento difícil que había soportado. La reunión de emergencia de la Junta esa tarde transcurrió exactamente como esperaba que lo hiciera, sin sorpresas. Robert Martínez asistió en mi nombre, presentando la documentación meticulosa que había estado compilando durante meses, con la ayuda de varios empleados que finalmente encontraron el coraje para hablar. Los socios senior, enfrentados con la evidencia abrumadora de la mala conducta de Victoria y la posibilidad muy real de perder su ubicación de oficina privilegiada, sus términos de financiamiento favorables y potencialmente enfrentar responsabilidad legal significativa,
Tomaron lo que consideraron la única decisión racional posible. Victoria Sterling fue despedida inmediatamente por causa justificada, lo que significaba ningún paquete de indemnización, ninguna referencia positiva, y una marca permanente en su registro profesional que la seguiría donde quiera que intentara trabajar después. Marcus, Jennifer y Brian recibieron advertencias formales y fueron puestos en planes de mejora del rendimiento con supervisión cercana. Varias políticas fueron revisadas para incluir protecciones más fuertes contra el acoso laboral y canales más claros para reportar mala conducta sin temor a represalias. Y el contrato de arrendamiento de Morrison y Asociados fue renovado por otros 5 años, en términos muy favorables, que ahorraban a la compañía una cantidad significativa de dinero, con el entendimiento de que habría auditorías regulares de su cultura laboral y cumplimiento con las nuevas políticas de acoso que habían implementado. Pero aquí está la cosa que podría sorprenderte, que podría no ser lo que esperas escuchar. No sentí la satisfacción vengativa que Victoria probablemente esperaba que sintiera si ella pensaba en esto en absoluto. No celebré su caída o me regodeé en su desgracia, porque aquí está lo que aprendí de toda la experiencia. Aquí está la sabiduría que el experimento de mi padre finalmente me enseñó. La venganza no se trata de destruir a otra persona. Se trata de negarte a dejar que otra persona te destruya a ti. La justicia no se trata de hacer sufrir a otras personas. Se trata de evitar que hagan sufrir a otros inocentes. Y el poder no se trata de dominar a otras personas. Se trata de tener la libertad de vivir de acuerdo con tus principios, sin ser vulnerable a aquellos que no los comparten, sin ser víctima de su crueldad. En los días y semanas que siguieron a ese viernes fatídico por la tarde, mi vida cambió de maneras tanto esperadas como inesperadas que no podría haber anticipado. Me mudé de mi modesto apartamento en Capitol Hill y me fui a un lugar que reflejaba mejor mis circunstancias reales, un hermoso ático en el centro de Seattle, con ventanas de piso a techo con vista al Sound y las montañas más allá. Comencé el proceso de asumir un papel más activo en la gestión de las diversas participaciones e inversiones del fideicomiso familiar Chen, trabajando estrechamente con Robert y el resto del equipo para identificar oportunidades de crecimiento e impacto positivo en nuestras comunidades. Pero también hice algo que creo que mi padre habría apreciado profundamente. Usé la experiencia para informar cómo quería usar la riqueza y la influencia de la familia en el futuro. ¿Cómo podría hacer una diferencia real? Establecí una fundación dedicada a apoyar a las víctimas de acoso laboral, proporcionando recursos legales, servicios de consejería y asistencia financiera a personas que estaban siendo intimidadas o abusadas en sus trabajos, pero no podían permitirse luchar o irse porque dependían del ingreso. Implementé políticas en todas las empresas y propiedades que el fideicomiso controlaba, políticas que priorizaban el bienestar de los empleados por encima de las ganancias a corto plazo, que creaban canales seguros para reportar mala conducta sin miedo, que recompensaban el liderazgo ético y penalizaban el abuso de poder de manera consistente, y me comprometí a nunca olvidar lo que se sentía ser impotente, ser un objetivo, ser humillado, para que siempre usara cualquier poder que tuviera al servicio de proteger a otros de experimentar lo mismo. Aproximadamente un mes después de que todo bajara en Morrison y Asociados, me encontré con Marcus, el exaliado de Victoria del departamento de ventas, en una cafetería en el centro. Me vio, y pude verlo debatiendo internamente si pretender que no me había notado o venir y decir algo. Eventualmente su conciencia o su interés propio, no estoy seguro de cuál, ganó, y se acercó a mi mesa con expresión cautelosa. «David», dijo, su voz vacilante, insegura. Solo quería decir, quiero decir, sé que no cambia nada de lo que pasó, pero quería disculparme sinceramente, por cómo te traté, por cómo seguí el comportamiento de Victoria sin cuestionarlo, por no defenderme cuando debería haberlo hecho. Estaba equivocado, profundamente equivocado, y lo siento de verdad. Le hice un gesto para que se sentara, y hablamos durante casi una hora sobre todo. Me habló sobre cómo la atmósfera en Morrison y Asociados había cambiado desde que Victoria se fue, cómo las personas eran más cuidadosas sobre cómo se trataban entre sí ahora, cómo los socios senior habían traído consultores especializados para ayudar a reconstruir la cultura de respeto y profesionalismo.
Me dijo que había estado haciendo mucha reflexión sobre su propio comportamiento, sobre lo fácil que era justificar la crueldad cuando eras parte del grupo que la perpetraba, sobre cómo quería ser mejor, ser el tipo de persona que su hija pudiera admirar. Y le creí, porque aquí está otra cosa crucial que aprendí de toda esta experiencia que cambiará tu perspectiva. La mayoría de las personas no son verdaderamente malvadas en su núcleo, simplemente son débiles. Siguen adelante con cosas que saben que están mal porque es más fácil que enfrentarse, porque no quieren convertirse en el próximo objetivo del matón, porque se dicen a sí mismos que no es realmente tan malo, o que alguien más debería hacer algo al respecto, no ellos. Entender eso no excusa su comportamiento en absoluto, pero sí ayuda a explicarlo, y abre la posibilidad de un cambio genuino y crecimiento real. Acepté la disculpa de Marcus, no porque lo que hizo estuviera bien o pudiera ser borrado, sino porque podía ver que genuinamente quería ser mejor, y creo en dar a las personas la oportunidad de convertirse en la persona que quieren ser, en darles una segunda oportunidad para demostrar su carácter. En cuanto a Victoria misma, escuché a través de varios canales y conocidos mutuos lo que le sucedió después de que dejó Morrison y Asociados con esa marca en su registro. Luchó por encontrar otra posición aquí en Seattle, como era de esperar, dado que las noticias de su despido se habían extendido rápidamente a través de la comunidad profesional como un incendio forestal. Eventualmente se mudó a otra ciudad en otro estado. Comenzó de nuevo en un campo diferente completamente alejado de la consultoría, y por lo que entiendo, mantuvo un perfil mucho más bajo que antes. No sé si aprendió algo de la experiencia, si alguna vez reflexionó sobre su comportamiento y decidió cambiar fundamentalmente quién era, o si simplemente se volvió más cuidadosa sobre a quién elegía intimidar en el futuro. Espero sinceramente que sea lo primero, pero he hecho las paces con el hecho de que puede que nunca lo sepa con certeza. Varios meses después de la confrontación que cambió todo, di una charla en una conferencia de liderazgo sobre gestión ética y el uso responsable del poder en las organizaciones. Conté una versión de mi historia, cambiando algunos detalles por privacidad pero manteniendo la esencia intacta, y la respuesta fue absolutamente abrumadora. Docenas de personas se me acercaron después para compartir sus propias historias de acoso laboral, para agradecerme por hablar abiertamente, para pedir consejos sobre cómo manejar situaciones similares en sus propias vidas y carreras. Fue entonces cuando me di cuenta de que lo que me sucedió, por doloroso y frustrante que fue, tenía un valor que iba más allá de mi propia experiencia personal. Se convirtió en un momento de enseñanza, un estudio de caso, un recordatorio de que cómo tratamos a las personas importa profundamente, que el abuso de poder tiene consecuencias reales, y que a veces la persona que estás pisoteando es en realidad la persona que controla si sigues de pie o no. También aprendí algo crucial sobre mí mismo a través de esta experiencia que nunca hubiera descubierto de otra manera. Aprendí que soy más fuerte de lo que pensaba que era. No debido al dinero o al poder o la influencia, esas cosas son solo herramientas, solo recursos que puedes usar para bien o para mal. Soy fuerte porque estuve dispuesto a soportar meses de acoso y humillación al servicio de un principio más grande, al servicio de mantener una promesa a mi padre, al servicio de aprender lecciones que me harían una mejor persona y un mejor líder en el futuro. Soy fuerte porque cuando llegó el momento de defenderme, lo hice con gracia y dignidad en lugar de con crueldad o venganza mezquina. Soy fuerte porque elegí la justicia sobre la venganza, la educación sobre la destrucción, el principio sobre el orgullo personal. Ahora, quiero tomarme un momento aquí para preguntarte algo directamente, y realmente espero que te involucres con esto en los comentarios aquí abajo. ¿Alguna vez has estado en una situación donde alguien estaba abusando de su poder sobre ti? ¿Donde te sentiste impotente o humillado o atrapado sin salida? ¿Cómo lo manejaste? ¿Qué aprendiste de la experiencia? ¿Te hizo más fuerte o te dejó cicatrices? Creo que es tremendamente importante que compartamos estas historias abiertamente, que hablemos honestamente sobre estas dinámicas de poder, porque el silencio es lo que permite que los matones prosperen y continúen su comportamiento. Cuando hablamos, cuando compartimos nuestras experiencias sin vergüenza, creamos solidaridad,
construimos comunidad y hacemos más difícil que personas como Victoria se salgan con la suya con su comportamiento destructivo. Así que por favor, tómate un momento y comparte tu historia en los comentarios. Nunca sabes quién podría necesitar escucharla, quién podría estar pasando por algo similar ahora mismo, y necesita saber que no está solo en esta lucha. Mirando hacia atrás ahora, casi un año después de esa confrontación del viernes por la tarde que cambió todo, puedo ver cómo todo ha cambiado en mi vida. La forma en que veo el poder, la forma en que entiendo el liderazgo, la forma en que pienso sobre mis responsabilidades no solo hacia mí mismo, sino hacia todos los que se ven afectados por las decisiones que tomo y la influencia que ejerzo. El experimento de mi padre, su último deseo de que experimentara la vida como un empleado ordinario, me dio algo que ninguna cantidad de dinero podría haber comprado: perspectiva verdadera, empatía profunda y una comprensión visceral de lo que significa cuando aquellos con poder eligen abusarlo deliberadamente. Dirijo el fideicomiso familiar Chen de manera muy diferente a como lo hacía mi padre, no porque él estuviera equivocado en absoluto, sino porque tuve el beneficio de aprender las lecciones que él quería que aprendiera sobre la responsabilidad que viene con el privilegio. Priorizo las prácticas comerciales éticas por encima de las ganancias máximas, el liderazgo transparente que rinde cuentas, y el bienestar de todos los que trabajan para o con las empresas que controlamos. He usado los recursos del fideicomiso para financiar programas que apoyan los derechos laborales, que proporcionan recursos a personas que enfrentan acoso o discriminación, que promueven modelos de liderazgo basados en el servicio en lugar de la dominación. Y me gustaría pensar que mi padre, donde quiera que esté ahora, estaría orgulloso de la persona en que me he convertido y de las decisiones que estoy tomando con el legado que me dejó. La lección más importante que aprendí de toda esta experiencia es esta, y quiero que la grabes en tu mente. Tus circunstancias no definen tu carácter, tus elecciones sí lo hacen. Victoria tenía poder, posición, credenciales impresionantes y recursos abundantes, pero eligió usarlos para lastimar a las personas por diversión personal. Yo tenía incluso más poder del que ella tenía, pero elegí usar el mío para enfrentarme a la crueldad y crear sistemas que protegieran a las personas del tipo de abuso que experimenté. Ninguno de estos resultados estaba predeterminado por nuestras circunstancias, eran los resultados de elecciones que hicimos sobre quiénes queríamos ser y cómo queríamos tratar a otras personas en nuestras vidas. Y aquí hay algo más que quiero que entiendas profundamente, algo que es absolutamente crucial para darle sentido a toda esta historia. Esto no se trataba de que yo fuera mejor que Victoria, o de probar que era más poderoso que ella. Esto se trataba de defender un principio fundamental, de negarme a aceptar que la crueldad es solo una parte inevitable de la vida profesional, de usar cualquier recurso y privilegio al que tuviera acceso para crear un cambio que beneficiara no solo a mí, sino a todos los que vinieron después de mí. Con demasiada frecuencia, pensamos en el poder y la justicia, como si se tratara de victorias individuales o venganza personal, pero eso no es lo que se ve el cambio real. El cambio real ocurre cuando usamos nuestros momentos de apalancamiento, nuestras ventanas de oportunidad, para reformar sistemas enteros y crear mejores estándares para todos. Eso es lo que traté de hacer en Morrison y Asociados, y eso es lo que continúo tratando de hacer a través de la Fundación y las diversas iniciativas que el Fideicomiso Familiar Chen apoya en múltiples comunidades. Quiero compartir una cosa más contigo antes de terminar esta historia, porque creo que es importante y no quiero que te alejes de esta narrativa con el mensaje equivocado en absoluto. Algunas personas, cuando escuchan esta historia, su primera reacción es decir algo como, bueno, eso es genial para ti, pero la mayoría de las personas no tienen el tipo de poder y recursos que tú tenías. La mayoría de las personas no pueden simplemente revelar que son dueños del edificio y hacer que todos sus problemas desaparezcan mágicamente. Y tienen absolutamente razón en esa observación. La mayoría de las personas no tienen las ventajas específicas que yo tenía, y sería deshonesto e injusto de mi parte pretender que mi situación es típica o que cualquiera podría hacer exactamente lo que yo hice. Pero aquí está la cosa crucial que quiero que entiendas. No necesitas ser dueño de un edificio para defenderte.
No necesitas tener millones de dólares para documentar el acoso meticulosamente, para presentar quejas formales, para construir un caso sólido, para negarte a aceptar ser tratado como menos que humano. El poder viene en muchas formas diferentes. Viene de la solidaridad con los compañeros de trabajo que comparten tus experiencias, del conocimiento de las leyes laborales y los derechos en el lugar de trabajo, del coraje de hablar incluso cuando es aterrador, de la voluntad de alejarte de situaciones que te están destruyendo, incluso cuando es financieramente difícil hacerlo. Los detalles específicos de mi historia son únicos para mí, pero los principios subyacentes, documenta todo meticulosamente, conoce tus derechos legales, construye tu caso con evidencia sólida, elige tu momento estratégicamente, defiéndete con dignidad. Esos principios se aplican a cualquier persona que enfrente acoso laboral o abuso de poder. Y si estás en una situación ahora mismo donde estás siendo intimidado o acosado o abusado, por favor escúchame cuando digo esto con total sinceridad. No es tu culpa, no lo mereces. Y no tienes que aceptarlo como normal. Hay recursos disponibles. Hay personas que pueden ayudar. Y hay maneras de protegerte incluso si no se siente así en este momento. Comunícate con recursos humanos si tienes un departamento de RH en el que confías. Documenta absolutamente todo por escrito con fechas y detalles. Habla con un abogado si puedes permitírtelo, o busca servicios de asistencia legal si no puedes. Conéctate con compañeros de trabajo que podrían estar experimentando un tratamiento similar. Y nunca permitas que nadie te convenza de que tú eres el problema cuando otra persona está eligiendo tratarte con crueldad deliberada. Mientras me siento aquí ahora, en mi oficina con su vista impresionante de Elliott Bay y las montañas olímpicas en la distancia, pensando en todo lo que sucedió y todo lo que he aprendido sobre mí mismo y sobre la naturaleza humana, siento un sentimiento abrumador de gratitud que llena mi corazón. Gratitud por mi padre y su sabiduría infinita, aunque lo extraño todos los días de mi vida. Gratitud por la experiencia en Morrison y Asociados, por dolorosa que haya sido, porque me enseñó cosas sobre mí mismo y sobre las personas que no podría haber aprendido de ninguna otra manera. Gratitud por la oportunidad de usar los recursos que me han sido dados para hacer una diferencia positiva y tangible en las vidas de las personas. Y gratitud por la oportunidad de compartir esta historia contigo, de conectar contigo, de esperanzadamente inspirarte o alentarte, o hacerte pensar sobre el poder y la justicia, y cómo nos tratamos unos a otros en nuestras vidas profesionales y personales, de manera diferente. Entonces déjame preguntarte de nuevo, y realmente espero que te tomes un momento para comprometerte con esto. ¿Cuál es tu experiencia con las dinámicas de poder en el lugar de trabajo? ¿Alguna vez has presenciado a alguien abusando de su autoridad? ¿Alguna vez te has enfrentado a un matón? ¿O alguna vez has lamentado no haberte defendido cuando tuviste la oportunidad? Comparte tus pensamientos, tus historias, tus conocimientos en los comentarios aquí abajo. Vamos a crear una conversación real sobre estos temas importantes, porque cuanto más hablemos de ellos abierta y honestamente, más difícil se vuelve para las personas abusar de su poder y salirse con la suya sin consecuencias. Y si esta historia resonó contigo de alguna manera, si tocó algo en tu experiencia o te hizo pensar sobre estos temas de una manera nueva, por favor muestra tu apoyo presionando ese botón de me gusta. Realmente hace una diferencia enorme en ayudar a que esta historia llegue a más personas que podrían necesitar escucharla, que podrían estar pasando por situaciones similares ahora mismo. Suscríbete a Yo lo viví para más historias como esta, experiencias reales, reflexiones honestas y conocimientos sobre las dinámicas complejas del poder, la justicia y la naturaleza humana. Asegúrate de hacer clic en la campanita de notificaciones también, para que nunca te pierdas una nueva historia que podría cambiar tu perspectiva. Publicamos contenido nuevo regularmente, y te prometo, cada historia tiene algo valioso que enseñarnos sobre nosotros mismos y el mundo en el que vivimos. Recuerda, entender cómo funciona el poder, cómo puede ser abusado y cómo puede ser usado para el bien, eso no es solo conocimiento académico abstracto. Esa es sabiduría práctica que puede cambiar tu vida y las vidas de las personas a tu alrededor de maneras profundas. Cuanto más nos educamos,
más hablamos, más nos negamos a aceptar la crueldad como normal e inevitable, mejor hacemos el mundo para todos nosotros. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar mi historia, por realmente escuchar lo que pasé y lo que aprendí de ello. Gracias por ser parte de esta comunidad, por preocuparte por estos temas, por querer entender las dinámicas complejas del poder y la justicia y la naturaleza humana. Y gracias por estar dispuesto a comprometerte, a comentar, a compartir tus propias experiencias, porque así es como construimos comprensión verdadera y creamos cambio real en nuestras comunidades. Hasta la próxima vez, recuerda esto. Tienes más poder del que crees que tienes, tu voz importa más de lo que sabes, y la forma en que eliges tratar a otras personas, especialmente cuando tienes poder sobre ellas, eso define quién eres mucho más que cualquier título, cualquier salario o cualquier posición jamás podría. Elige la bondad, elige la integridad, elige defender lo que es correcto incluso cuando es difícil. Y nunca, nunca permitas que nadie te haga sentir menos de lo que eres. Cuídate mucho y nos vemos en la próxima historia.